Hola, mi nombre es Juliana Moreira y este video es de la semana 6 del Seminario de Cuidado y Protección del Medio Ambiente, con el tema la contaminación atmosférica, fuentes principales contaminantes, efectos biológicos, consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. La atmósfera consiste en 5 capas principales en función de su temperatura, composición química, densidad y movimiento. Pero también posee otras regiones de características especiales. Esto indica que la atmósfera no es solamente una mezcla de gases suspendidos en lo alto del planeta, sino que trata de una estructura compleja cuya constitución varía según la capa. La troposfera es la capa más baja y abarca la superficie terrestre hasta una altura media de 12 kilómetros, unos 17 kilómetros en las regiones ecuatoriales y cerca de 9 kilómetros en polos. En los trópicos puede tener una altitud de hasta 20 kilómetros. Contiene aproximadamente 4/5 partes del aire del planeta y es en ella donde se produce el clima que afecta a los seres vivos, incluyendo los fenómenos atmosféricos. La estratosfera, separada de la troposfera por la tropopausa, se encuentra esta capa que contiene un 19% de los gases atmosféricos, pero muy poca cantidad de vapor de agua. Su altura normalmente se encuentra entre los 10, 13 y los 50 kilómetros de altitud, pero en los polos comienza a partir de los 8 kilómetros, mientras que en las zonas cercanas al Ecuador inicia a una altura de 18 kilómetros. La mesósfera se ubica encima de la estratosfera hasta una altura de 80-85 kilómetros en las latitudes medias. La temperatura en esta capa desciende nuevamente hasta casi alcanzar los 120 a 143 grados centígrados en su parte superior. Los gruesos gases de la mesósfera son los responsables de frenar los meteoritos y otros fragmentos de cuerpos celestes antes de que impacten contra la superficie terrestre. Lo que ocurre es que justo en la mesósfera se reduce la velocidad de los meteoritos y acaban quemándose. La termósfera, conocida como atmósfera superior, se extiende hasta los 500 y los 1000 kilómetros y a unos 80 o 500 kilómetros de la superficie terrestre se localiza la ionosfera, una delgada región conductora de electricidad, puesto que se encuentra siempre ionizada, es decir, sus electrones y átomos están cargados eléctricamente debido a la radiación ultravioleta del Sol. Solo en la termósfera es posible una temperatura de hasta 2000 grados centígrados en su parte superior. No obstante, para un ser humano la sensación no es tan caliente, ya que el número de moléculas contenido no es alto como para provocar el calentamiento del cuerpo. En esta capa, donde se producen las auroras boreales, vistas por lo regular en las regiones polares, aquí también es el sitio donde transcurre el tiempo para los astronautas que orbitan la Tierra, en un transbordador espacial o en una estación espacial. La exósfera es la última capa, la más externa hasta conectarse con el viento solar. Comprende el área desde la parte superior de la termósfera hasta unos 10.000 kilómetros de altura, hasta perderse en el vacío del espacio interplanetario. Bien, ahora hablaré de los tipos de contaminantes que existen. Estos se clasifican en contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son sustancias vertidas directamente a la atmósfera, entre los que se encuentran los aerosoles o partículas, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, entre otros. Y los contaminantes secundarios son sustancias que se producen como consecuencia de las transformaciones, reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los contaminantes primarios en el seno de la atmósfera. Óxidos de azufre. Se forman por la combustión de cualquier sustancia que contenga azufre, como el carbón o el petróleo, generando dióxidos de azufre como contaminantes primarios, y el trióxido de azufre se forma en la atmósfera como contaminante secundario por la acción que se produce en la oxidación catalítica de los óxidos de azufre en las gotas de agua lluvia. Se estima que en el hemisferio norte más del 90% de la producción de los óxidos de azufre es de origen antropogénico. Óxidos de nitrógeno.
La mayor parte de las emisiones antrópicas de los óxidos de nitrógeno se producen en forma de óxido nítrico, como contaminante primario en los procesos de combustión de combustibles fósiles como petróleo, carbón o gas natural. La oxidación posterior del óxido de nitrógeno da lugar al dióxido de nitrógeno y posteriormente al ácido nítrico como contaminantes secundarios. El monóxido de carbono. Este contaminante es el más abundante en la capa inferior de la atmósfera y su origen antropogénico es debido a la combustión incompleta de materias orgánicas, como gas, carbón, madera, entre otros. En especial los carburantes de los automóviles. Al oxidarse en la atmósfera genera el dióxido de carbono como contaminante secundario. Las partículas o aerosoles. Como partículas se engloban tanto diminutos fragmentos sólidos como gotas de líquido de pequeño tamaño que pueden tener composición química diversa. Este grupo incluye las partículas sedimentables y en suspensión y los humos. Alrededor de un 80% de las partículas presentes en la atmósfera tienen origen natural, como aerosoles marinos, arrastre de polvo por el viento, erupciones, incendios, polen, etc. Las fuentes antropogénicas más importantes son los procesos de combustión de las pérdidas en procesos extractivos industriales, como minería, canteras, fábricas de cemento, tratamientos de residuos, entre otros. También es importante cuantitativamente la formación de aerosoles secundarios a partir de contaminantes gaseosos primarios. Los compuestos orgánicos volátiles. Forman parte de este grupo todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a temperatura ambiente o que son muy volátiles a dicha temperatura. Tienen un origen tanto natural como antropogénico, debido a la evaporación de disolventes orgánicos, a la quema de combustibles, al transporte, etc. Se caracterizan por participar en reacciones químicas en la atmósfera, generando otros contaminantes como el ozono. El ozono. Este es un contaminante secundario. Se denomina precursor del ozono troposférico a las sustancias que intervienen en la formación del ozono en la parte más baja de la atmósfera, siendo las principales los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles y el monóxido de carbono. Los compuestos halogenados. Entre los de mayor incidencia sobre la calidad del aire se encuentran los compuestos de flúor, los de cloro y los freones. Los compuestos de flúor son emitidos principalmente por las industrias de la cerámica, de aluminio y de vidrio. Los compuestos de cloro son emitidos principalmente por la industria petroquímica y destacan en este grupo los clorofluorocarbonos, gases que no contienen fuentes naturales, hasta hace poco muy utilizados en la industria de fabricación de espumas y aislantes, como fluidos refrigerantes y como propelentes en aerosoles. Los metales pesados. Los metales pesados son elementos químicos que generalmente se hallan presentes en la atmósfera en muy bajas concentraciones, por lo que su origen procede en su gran mayoría de fuentes antrópicas. Las emisiones de metales pesados se originan fundamentalmente en grandes instalaciones de combustión, industria de calcinación y síntesis de minerales metálicos, fundiciones, acerías y otras instalaciones metalúrgicas, industria de producción de cemento y vidrio, e instalaciones de incineración de residuos urbanos y sanitarios. Una de las características más peligrosas de los metales tóxicos en el ambiente es que no son degradados, ni química ni biológicamente, por la naturaleza. Entre los metales tóxicos más importantes por sus efectos sobre la salud del ser humano está el mercurio y el plomo, aunque también se encuentran en la atmósfera otros metales como cadmio, níquel, cobre, cromo y arsénico. Las dioxinas. Se tratan de compuestos químicos generados a partir de procesos de combustión de productos, en cuya composición participa el cloro, especialmente en procesos que tienen lugar una combustión incompleta. En los países industrializados, los principales emisores son actualmente los incineradores sanitarios y de basura, pero también se utiliza en el blanqueado
de papel con cloro o en diferentes biocidas. Se debe saber que estas son las causantes de varias enfermedades humanas, entre ellas el cáncer, si la exposición con estas es excedida. Viendo que la mayoría de contaminantes son de origen antropogénico, no creo que haya mucho por hacer, ya que las fábricas son quienes emiten estos componentes en grandes cantidades. Aunque no está de más seguir con hábitos de limpieza como no tirar desperdicios en los ríos ni otros lugares públicos o privados, además de reutilizar las fundas plásticas en buen estado, recoger la basura para el recolector y no propiciar la quema de esta, ya que en la zona en la que vivo es común quemar los desperdicios sin saber el daño propio que causamos. Desde mi punto de vista creo que hacer estas cosas no son tan difíciles, pero el resto de las personas lo ven como una pérdida de tiempo y así. Y es por eso que tengo la certeza de que haciendo un proyecto como se hizo en Holanda, poco a poco va a mejorar no solo el aspecto de nuestra ciudad o por qué no de nuestro país, sino que también la contaminación atmosférica de América Latina mejoraría.